Es probable, aunque no fácil, que hemos estado varias semanas hablando de la persona del Espíritu Santo. La última vez fue el mes pasado, hace ya unas semanas, y es posible, pero no fácil, que os acordéis de qué hablamos. Lo cierto es que nos quedamos a la mitad con el tema. Era un tema un poco más amplio, así que lo hemos hecho en dos partes. Y si me permitís, voy a hacer una breve introducción recordando algunas cuestiones, algunas ideas de lo que hablamos la última semana, para después comentar dos aspectos relevantes para hoy. Comentábamos en la última ocasión que cuando hablamos o pensamos en la persona del Espíritu Santo, en muchas ocasiones se hace referencia, o lo que se busca o en lo que se profundiza en muchas ocasiones es en cuanto a la persona, muy clave, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es Dios. Y después entramos mucho en el tema de los dones, ministerios, capacidades, y ahí podemos entrar en una discusión que hemos rehuido en cuanto a qué dones sí, todos, pocos. Dejamos eso a un lado para plantearnos una perspectiva un tanto diferente y relacionar la persona del Espíritu Santo con un concepto muy bíblico, y es el poder de Dios que actúa, el poder de Dios que actúa. Y nos acercamos a un texto del Antiguo Testamento, porque recordemos que el Espíritu Santo empezó a actuar desde la eternidad porque es Dios. Y ahí en Isaías capítulo 52, 13 a 53, 12, encontramos una profecía acerca de Jesús, acerca del Mesías, que empieza con esta pregunta en el capítulo 53, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Es decir, en quién se está manifestando el poder de Dios, en quién está actuando el poder del Señor. Y lo que nos encontramos, recordaréis, es una descripción del Mesías siervo, del Mesías que es despreciado, es ignorado, es malinterpretado, sufre porque habrá hecho algo. Sin embargo, Isaías nos descubre que aquel siervo que es ignorado, que es despreciado, aquel siervo que lo vemos en debilidad, es el que está llevando a cabo en ese tiempo y de esa manera la obra más importante para el ser humano. A través de este siervo humilde que se entrega, que da su vida, como recordábamos hoy, Dios estaba llevando a cabo la obra de nuestra salvación. ¿En dónde se ha manifestado el poder de Dios? En aquel Mesías, en el Mesías no comprendido en su primera venida. Y hablamos también de, ¿cuál es nuestra perspectiva? Porque a veces cuando unimos esas dos palabras, esos dos conceptos, Espíritu Santo y poder, en ocasiones nos podemos sentir atraídos por un falso concepto de poder, fundamentado a veces en nuestros propios intereses. Y hacíamos referencia a dos situaciones, como es un resumen muy breve. Una era un personaje que aparece en el libro de Hechos. Cuando el Evangelio se empieza a predicar, Jerusalén, Judea, Samaria, llega el Evangelio a Samaria, allí se predica el Evangelio, y hay una persona que es tremendamente atraída por el Evangelio. Predica Felipe, y él se pega a Felipe. Está como un discípulo más. ¿Qué es lo que atrae a este personaje? Que se llama Simón el mago. ¿Qué le atraía? Viendo las señales, los milagros. Él estaba cautivado por estas cosas. El texto bíblico nos dice que vino después otro Simón, Simón Pedro, apóstol de Jesús, y con su venida el Señor derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Y era evidente que se manifestó
esta venida del Espíritu Santo a través de señales poderosas. Y Simón el mago dijo, ya lo tengo. Yo también quiero tener este poder. ¿Qué quieres que te dé para que tú me des a mí este poder? Y a veces lo que nos cautiva, y en nuestro contexto, en nuestra sociedad, lo que cautiva, ¿qué cosas son las que cautivan? Poder, fama, dinero. Yo quiero tener algo que me haga importante, que me haga poderoso, pero la respuesta de Pedro fue clara: tu dinero perezca contigo. Jesús mismo, en el Evangelio de Juan, advierte sobre ese peligro de enfocarnos en lo externo. Jesús tuvo una época que le seguían multitudes, miles de personas. No les importaba andar kilómetros con tal de llegar a Jesús. Y Jesús podría haber dicho, bueno, qué bien, ya soy famoso, ya está todo bien. Sin embargo, se giró a las multitudes y les preguntó, ¿por qué me seguís? ¿Por lo que hago o por quién soy? Y descubrió la realidad. Me seguís a mí pues porque comisteis gratis ayer, ¿verdad? Pero yo soy el pan de vida. El pan que da vida, el pan que transforma. Y con todo esto lo que quería enfatizar sobre todo es qué clase de poder también nosotros como creyentes buscamos. Lo espectacular, o buscamos aquel poder que tiene que ver con una persona, con Jesús, con quién es y con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nos quedamos ahí. Y hoy quisiera hablar de este poder de Dios, el poder de Dios que obra en nosotros, el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, que es un poder transformador y es un poder capacitador. Y quisiera hacerlo a través de dos textos diferentes. Vamos a escuchar en esta mañana a Pedro, el discípulo de Jesús. ¿Qué nos dice él acerca de estas cosas? En un breve texto. Y después vamos a escuchar también lo que Pablo piensa acerca de esto. Dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Voy a leer en primer lugar la versión Reina Valera y después voy a hacer alguna anotación con alguna otra versión que igual nos ayuda a entender la idea, el concepto. Dice así, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice la Nueva Versión Internacional, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que vosotros, después de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguéis a tener parte en la naturaleza divina. Aún otra versión traduce la primera parte como Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. El apóstol Pedro en este caso está afirmando algo de una manera muy rotunda a aquellos creyentes. Les está diciendo, Dios ya os ha dado todo lo que necesitáis. No carecéis de nada. El poder de Dios os ha dado ya todo lo que necesitáis. Y quisiera enfatizar esta idea. No nos falta nada.
Por eso estoy en desacuerdo, y esto ya es una percepción, opinión personal, con la que sé que algunas personas discreparán, pero estoy en desacuerdo con buscar una segunda experiencia que nos lleve a un segundo nivel de espiritualidad. Cristo lo es todo en nosotros, sin que nos falte cosa alguna. Insisto en esta idea. Pedro nos está diciendo, lo tenéis todo, no os falta nada. Pero si esto es verdad, y yo creo que es verdad, tenemos un problema que algunos hermanos han confrontado. La realidad es que si lo tenemos todo, es chocante, y especialmente para algunos creyentes, también quizás para nosotros, ¿cómo es posible que si lo tenemos todo, podamos vivir a veces la vida cristiana desde la frialdad espiritual, desde la indiferencia, desde a veces la falta de poder, de capacidad y de transformación? ¿Todo sigue igual? ¿Tenemos o no tenemos un problema? Bueno, si lo tenemos todo, para ser transformados conforme a la imagen de Jesús, y todo sigue igual, tenemos que aceptar que tenemos un problema. Y esto produce a veces un fuerte sentimiento. No puede ser. Esto es vergonzoso. La Iglesia no puede ser así. Y se percibe que quizás falta algo. Si Dios nos lo ha dado todo, no es posible que la Iglesia se convierta en un grupo de cristianos nominales. Falta algo. No es posible que nos conformemos con asistir a los cultos, escuchar mensajes, pasar un buen rato en la alabanza y luego vivir como cualquier otro. Falta algo. Si la obra de Dios y el Espíritu Santo tiene como misión el transformar nuestra vida día a día conforme a la imagen de Jesús, y nosotros no cambiamos, sino que a veces parece que vamos hacia atrás en lugar de hacia adelante, aquí pasa algo. Ni tú ni yo, como cristianos, deberíamos actuar como otras personas. Ni tú ni yo deberíamos pensar como piensan otras personas. Hay muchas cosas en las que deberíamos pensar diferente. Tú y yo no podemos tener el mismo corazón, darle la importancia a las mismas cosas que otras personas. Como decíamos, ¿qué es lo que preocupa en nuestra sociedad? Pues tener algo seguro, tener los recursos necesarios, tener salud. Pero nosotros entendemos que hay algo que está por encima de estas cosas. Por eso, frente a esta realidad, algunos han deseado fervientemente un nuevo Pentecostés, un nuevo derramamiento del Espíritu. Y han buscado una nueva experiencia. Y quizás en la historia pues hay momentos especiales en los que ha aparecido cambios importantes. Creo sinceramente que este anhelo de cambio, de renovación, es algo que viene del Señor, porque el Señor nos dice que sin la santidad nadie verá a Dios. Y Dios quiere un pueblo santo y que le honre. Así que el anhelo de cambio y de consagración, estoy convencido de que viene de Dios. Esta vida sobrenatural que nos hace ser diferentes, que nos lleva a hacer lo imposible, como es perdonar a nuestros enemigos. Sin embargo, creo que la forma en la que esto se da no es mediante la espera de una experiencia especial, espectacular, sino más bien es un proceso continuo que lleva a cabo Dios en la vida de cada creyente. Y que a veces, en ocasiones, cuando Dios quiere y de forma soberana, coincide e incide en un momento de la historia, en un lugar determinado, con una explosión de personas
que se consagran al Señor y personas que aceptan el Evangelio. Pero eso es obra de Dios. Eso es parte de la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer nosotros? Lo hemos leído en esta carta de Pedro. Quisiera destacar en primer lugar este aspecto. ¿Qué nos dice? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ya las tienes. El poder de Dios, su divino poder. Y cuando habla aquí del poder de Dios o de la deidad, nos está hablando de este poder del Dios Trino que nos da y nos capacita con todo lo que necesitamos. Lo que nos está diciendo Pedro es, somos receptores, destinatarios de bendiciones incalculables. No sé si alguna vez habéis hecho un traslado, ¿vale? Pero si lo habéis hecho sabéis que aparecen infinidad de cosas y de cajas que tú nunca has pensado que tendrías en tu casa. Y dices, bueno, esto, un viajecito o dos y ya está. Ni 10 viajes, sale de ahí, salen montones de cajas, ¿verdad? La vida cristiana, en parte, permitiendo la ilustración, es como este viaje, ¿no? Dios nos ha llevado en un viaje, ha recogido todo y nos ha colocado, ahí tenéis todas las cajas para la casa. Pero el problema que tenemos los cristianos es que a veces, como nos pasa cuando nos trasladamos, y algunos saben de qué estoy hablando, abrimos las dos imprescindibles, ¿no? Y ahora tengo los platos para la cocina, las ollas, y ya comemos, y lo demás ya lo iremos abriendo. Y veremos más adelante que esto es un problema. Dios nos ha dado bendiciones incalculables, pero muchas las ignoramos. Pero también Pedro nos dice para qué. Dios nos ha dado todas estas bendiciones, todo lo necesario, para que vivamos una vida recta y piadosa, como traducen algunas versiones. Para que vivamos una vida que agrade a Dios, que se conforme al carácter de Dios. Dice un autor, es para que vivamos en armonía con su palabra, honrándole, amándole y sirviéndole. Tú tienes todo lo que necesitas para hacer esto. ¿Cómo? ¿Qué habrá que hacer? Vamos a hacer un retiro espiritual. Vamos a llevar a cabo... El retiro espiritual es más que recomendable. Tiempo de oración y ayuno es más que recomendable, pero el texto nos dice dónde está la clave. Porque la clave no está en nosotros, la clave está en Dios. El creyente puede alcanzar, y ha alcanzado esto, dice el texto bíblico, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. En cuanto a esta frase, algunos entienden que está hablando de Dios, el llamamiento de Dios. Creo que aquí, muy particularmente, está hablando de forma más concreta de la persona de Jesús. Está hablando Pedro, el discípulo. Está hablando aquel que dejó las redes, dejó la casa, como él dice, lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Por qué? Porque hemos sido cautivados por tu gloria y tu excelencia. Aquí excelencia tiene que ver con la cualidad moral de la persona. Había tal atractivo en la persona de Jesús, en la forma de ser, en su carácter, en su forma de actuar, que cautivó a pescadores que abandonaron todo lo que tenían para entrar en la aventura complicada de seguir a un maestro galileo, recorrer aquellas tierras sin ninguna ayuda, más que las ofrendas que podían recibir esporádicamente, y seguirle. Y cuando todos se cuestionaban si seguir o no a Jesús, y Jesús se lo pregunta a los discípulos, también se lo pregunta.
¿Cuál es la respuesta de los discípulos? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Fueron cautivados. ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento de Dios? A través de la persona de Jesús. A través del conocimiento de Jesús, quien por medio de su gloria y excelencia nos cautiva como nuestro Maestro, como nuestro Señor, como nuestro ejemplo, como nuestro modelo. Él es el centro. Pedro llega a decir algo que nos puede resultar chocante. Mediante el conocimiento de este que nos llamó por su gloria y excelencia, Dios nos ha hecho participantes de la amistad con Dios. Más que eso, participantes de la naturaleza divina. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Acaso somos diosecitos en pequeño? Potencialmente dioses, como dicen algunas sectas. Descubre el Dios que está en ti. Lo que está diciendo es que la naturaleza de Dios, la presencia de Dios se hace realidad interna en tu vida. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo que viene a morar en ti. Y en Él, el Hijo y el Padre hacen su residencia en tu vida. Participamos de la vida de Dios. El poder de Dios se manifiesta a través de nuestra vida. Participantes de una forma real de la naturaleza divina. ¿Vivimos la vida de Dios? En otras palabras, podríamos hablar de que somos nuevas criaturas, ahora creados en Cristo Jesús, asentados en Él. Hemos nacido a la familia de Dios. El poder de Dios y la vida de Dios reside en cada creyente. Y aquí vuelvo a un concepto que voy a repetir. ¿Qué significa esto? Significa que cuando pensamos en el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo, no deberíamos pensar tanto en que Dios nos da un poder para gestionarlo nosotros, sino que Dios viene a residir en nosotros pues, por su Espíritu para actuar Él a través de nosotros. Es Él. En este sentido, el poder nunca estará en nosotros. El poder no está en lo que hagamos. El poder no está en lo que predicamos, y quiero explicarlo. No está en lo que nosotros podamos decir. El poder está en la palabra de Dios expuesta, en el Evangelio, que es poder de Dios para transformación de las personas. Ahí es donde está el poder y en el obrar soberano de Dios por su Espíritu en el corazón de cada uno. A veces nos podemos entusiasmar con cosas y momentos muy especiales, y está bien, cuando uno participa en una campaña, y en Barcelona hemos tenido algunas, y se reúnen 10.000 personas, la mitad son personas no creyentes, hacen manifestación de fe. Nos alegramos. La cuestión es, ¿cuánto cambia la vida de esas personas? A veces hay un momento de sentimiento, de emoción, un paso, pero lo que Dios quiere es transformación de la vida por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de un crecimiento como discípulos de Jesús. Y por desgracia, en muchas ocasiones, un porcentaje muy alto de personas nunca las vuelves a ver. Queremos enfocarnos en la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Es cuando realmente has conocido a Jesús. Y a veces llegamos a Él por la necesidad. Y está bien, tengo una necesidad y sé que solo Él puede cubrir esa necesidad.
Pero si lo único que te acerca a Él es el interés porque supla tus necesidades, cuando estén suplidas, ¿sabes lo que harás? Te irás a tu casa hasta que tengas otra vez un problema. Y Jesús dice, esos no son mis discípulos. Mis discípulos son aquellos que me oyen, han sido cautivados por mi gloria, por mi excelencia, y están dispuestos a tomar su cruz y seguirme. Estos son mis discípulos. En estos obra el poder de Dios. En estos el Espíritu Santo está trabajando para transformar y cambiar la vida. Y está promoviendo en el corazón una vida que, como dice Hebreos, y lo veremos después, es una vida indestructible. Ahora el apóstol Pedro nos añade algo más. Un poco más abajo del texto que hemos leído, os voy a dar la referencia. Versículo 5 dice, después justo del texto que hemos leído, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Puntos suspensivos. Añadid. Si en primer lugar tenemos que decir que Dios nos lo da todo y lo hace gratis, no hay ningún mérito, es gracia de Dios. Por otra parte, Pedro no se queda ahí, dice, pues ya está hecho. Sí, está hecho, está dado. Pero ahora tú que tienes todos los recursos, tú que tienes todas las cajas embaladas todavía en tu casa, tienes que ir abriendo las cajas. Tienes que ir descubriendo lo que Dios te ha dado. Añadid, tenemos que trabajar lo que Dios nos ha dado. Y para trabajar lo que Dios nos ha dado no se trata tanto de nuestro esfuerzo. Efesios 5:18 dice, antes bien, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, mucho mejor, ¿no? Sed llenos del Espíritu Santo. Y es muy interesante la forma en que lo expresa en este caso Pablo. Sed llenos. Es una voz pasiva. ¿Quién nos llena? ¿Nosotros? No, nos llena Dios. Nosotros no nos llenamos, pero nosotros sí podemos poner un tapón y no ser llenos. Ser lleno del Espíritu Santo indica y significa una rendición incondicional a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es nuestra responsabilidad. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, Él nos ayuda y nos capacita para usar bien esas herramientas, para conocerlas y para descubrirlas. El apóstol Pablo añade que tenemos que limpiarnos de todo aquello que estorba la luz de Dios en nuestra vida. Segunda de Timoteo 2:21. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Lo tenemos todo. Entonces, ¿dónde está el problema? Permitidme pues que vaya a la otra lectura que encontramos en la carta a los Efesios, en el capítulo 1. Voy a leer del versículo 18 en adelante. Efesios 1, 18 en adelante. Y vamos a ir un poquito más ligeros. Pablo está orando por los efesios. Y tiene una lista diferente a la lista que nosotros tenemos de oración. Y no me voy a meter con la lista de oración, solo digo que es un poco diferente. La lista de Pablo a la hora de orar por cosas y cuestiones tiene mucho que ver con la vida del creyente, con el crecimiento del creyente. Y dice así en el versículo 18, ora para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado,
¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Quisiera subrayar esta palabra. Quiero que descubráis, que veáis, que haya como una luz. Antes no veías, está oscuro, se ha encendido la luz y ahora veo. ¿Ver qué? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Podéis terminar de leer, me quedo con esta parte. Pablo está diciendo, estoy orando para que sepáis lo que Dios os ha dado. Estoy orando para que sepáis cuál es el poder de Dios que está actuando en vosotros. Y que es el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Eso ya está. ¿Necesitamos algo más? Pero ¿cuál es el problema entonces? Pues leyendo lo que el apóstol Pablo dice y escuchando la oración de Pablo, podemos percibir que a veces el problema está en tres aspectos que tienen que ver con nosotros. El primero, el problema o el obstáculo de la ignorancia. Cuando Pablo dice que quiere que sean alumbrados sus ojos es porque algo todavía no habían visto, algo no habían entendido. Había un montón de cajas para abrir, ¿verdad? Pero nadie las había abierto. Ahí había recursos. Entonces voy a comprar cosas que me faltan en la casa. Oye, que lo tienes ya lo tenías. ¿Para qué vas a comprar algo que ya tienes? Pero lo que necesitas saber es que hay que abrir las cajas, ver en qué consiste este poder de Dios, reconocer lo que Dios te da. Y hermanos y hermanas, en muchas ocasiones nuestro déficit y nuestro falta algo no es porque no lo tengamos, sino por pura ignorancia. No sabemos. Y no sabemos porque no escudriñamos las Escrituras. La madurez y el crecimiento no se puede dar únicamente con 10 minutos de lectura diaria. Eso está bien como un devocional. Pero si tú quieres conocer a Dios, tú quieres conocer el poder de Dios, hay que leer, estudiar y escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan de Jesús. Y si tú no estudias, si tú no profundizas en las Escrituras, no vas a conocer a aquel que te está llamando por su gloria y excelencia. Nos conformamos con escuchar lo que otros nos cuentan acerca de Él. Pero Dios quiere que tú descubras lo que Él tiene preparado. Ese montón de cajas, de regalos que tiene para ti, que te van a equipar para la vida, pero que necesitas todavía descubrir. Ignorancia. Otro de los aspectos que nos afecta, y de paso es una ignorancia culpable, porque los recursos para conocerlo lo tenemos, están en la palabra de Dios, en su espíritu. Otro puede ser a veces la indiferencia. Nos da igual. Nos hemos acostumbrado a una vida de esa que criticábamos en otros, ¿no? De la gente religiosa, que asiste a un acto religioso, pero después su vida no se ve afectada. Y quizás unos y otros en algún momento de nuestra vida caemos en esta indiferencia y nos da igual, porque cumpliendo con alguna responsabilidad periódica ya nos sentimos bien y nos justificamos. Eso es lo que hacían los fariseos. No estamos entregando nuestra vida al Señor. Nuestro día a día no está implicado en agradar a Dios. Un tercer obstáculo. A veces podemos llegar también a la resistencia. ¿Has rehuido, has resistido alguna vez al Espíritu Santo?
Piénsalo, quizás como creyente dices, no, nunca. Yo te diría, seguro que sí. Cuando nos escondemos, cuando frente al conocimiento de la palabra de Dios y una actitud, una conducta, hábitos incorrectos, te separas de la palabra de Dios, tomas distancia, rehuyes el confrontar tu problemática, tu situación, estás resistiendo al Espíritu Santo. Y creo que todos en alguna ocasión hemos rehuido de eso. Tratamos de, bueno, ahora no es tiempo, espero un poquito, a ver si yo estoy un poco mejor y me acerco al Señor, ¿no? Porque a veces hasta me siento indigno, ¿no? Entonces voy a tratar de sentirme más digno. Eso es una imposibilidad. Solo Dios nos puede limpiar y nos puede capacitar para acercarnos a Él. Pero en ocasiones tenemos una actitud de resistencia, no queremos ser confrontados con la palabra de Dios. Y ahí resistimos, y ahí no avanzamos, y ahí nos hemos quedado quietos. Esta es la problemática que tenemos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pues como dice el apóstol Pablo, necesitamos descubrir las cosas que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo que intercede por nosotros, cuando estamos en un mal momento, cuando estamos en una necesidad, el apóstol Pablo nos recuerda que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y además es un Espíritu Santo que nos anhela fervientemente. Quiere trabajar en nosotros porque Él conoce perfectamente todas aquellas cosas todavía que hay que modelar, que hay que cambiar. Este es el que toca nuestro corazón. Y lo que tenemos que tener es una disposición abierta a escuchar a Dios. ¿Qué va a usar el Espíritu Santo? Pues en primer lugar y sin ninguna duda la palabra de Dios, porque es viva, es eficaz, es como una espada de dos filos que entra, que parte, que llega a lo más profundo. Quizás por eso a veces nos rehuimos, ¿no?, acercarnos a ella. Pero esta palabra eficaz es la primera que nos va a confrontar con nuestras necesidades, con nuestros pecados, con nuestros errores, con nuestros problemas serios de carácter. Y desde la palabra el Espíritu Santo nos va a hablar al corazón y a nuestra mente. ¿Alguna vez has leído la palabra y has tenido que parar y ponerte de rodillas porque no puedes hacer otra cosa? ¿El Espíritu Santo te habla y te confronta en algún momento? ¿O a veces te trae una palabra de ánimo? A veces lo puede hacer, el Espíritu Santo es muy creativo y sabe usar todas las tecnologías. A veces lo puede hacer con un mensaje que te ha enviado un hermano o una hermana. ¿Y qué dices? No sé si os ha pasado alguna vez. Vaya, esto lo necesitaba yo hoy, ¿no? ¿Cómo es que me ha llegado a mí? ¿Quién lo sabía? ¿Quién lo sabía? El Espíritu que mora en nosotros y que conoce nuestra necesidad. Si tuviésemos oídos más abiertos, seguramente escucharíamos mucho más de lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Pero a veces estamos obcecados, somos tercos, somos, igual que el pueblo de Israel, duros de cerviz. Tenemos que estar dispuestos a ser confrontados. Efesios, cuando nos habla de la obra del Espíritu Santo y de ser lleno del Espíritu Santo, una de las palabras que más usa en ese contexto, Efesios capítulo 5, es someteos. ¿A un latino? Si todos somos reyes de nuestra casa y de nosotros mismos, someteos. Esa es una de las evidencias más importantes de la obra y del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando somos capaces de renunciar, escuchar, ser confrontados y someternos, descubriendo también aquellas cosas que nosotros tenemos que cambiar y transformar. Lo que necesitamos es
cuando escuchamos esa voz de Dios, abrir nuestro corazón, volvernos a Dios con un sincero arrepentimiento y la disposición a ser transformados por el poder de Dios. ¿Habéis luchado alguna vez con algo que os cuesta mucho? ¿Que te gustaría cambiar y no has cambiado? ¿Alguna vez has dicho, esto no lo voy a poder cambiar en la vida? La mala noticia es que no vas a poder cambiarlo en la vida. Lo siento. La buena noticia, el Espíritu de Dios puede cambiar absolutamente cualquier cosa en tu vida y en mi vida, porque Él tiene el poder de la resurrección. Pero tenemos que volver con un corazón arrepentido. Cuando hacemos esto, el resultado es una vida indestructible. Hay un pasaje en Hebreos 7:16, Hebreos 7:16, que nos habla de la persona de Jesús. Dice que Él vivió según el poder de una vida indestructible. En aquel contexto está hablando del sacerdocio de Cristo. Y está hablando de que, a diferencia del sacerdocio de Aarón, que era según la carne, por descendencia humana, ¿verdad? El de Cristo es eterno, universal. Y es eterno, ¿por qué? Porque Él es eterno. Pero también porque Él, habiendo pasado por la muerte, hoy está vivo porque ha resucitado. Una vida indestructible. Y recordáis que hemos leído en Efesios que este poder de la resurrección es el que actúa en ti y en mí como creyentes. Es la vida de Dios fluyendo a través de nosotros. Y cuando esto es una realidad, podemos aplicarnos las palabras del apóstol Pablo, de que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vaya paradoja. Cuando yo me doy cuenta de que yo no puedo y descanso y escucho, versículo anterior a este, en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Cuando digo esto es porque he escuchado las palabras de Dios diciendo, tú no puedes. Eres débil, fallas, fracasas, caes. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuándo entenderemos esto? Cuanto más orgullo, más arrogancia, más lo hago yo, más débiles. Cuanto reconocemos, no soy yo poco puedo hacer, aquí estoy, Señor, solo quiero ser una herramienta, un caudal en el que fluya tu gracia, tu poder, tu amor, tu misericordia, entonces soy fuerte, porque no soy yo el que obra, es el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Queremos vivir esta vida? ¿Queremos vivir el poder de una vida indestructible? Tenemos que aferrarnos al Espíritu Santo, tenemos que reconocer lo que Dios nos ha dado, trabajar con lo que Dios nos ha dado y querer descubrir cada día un poco más de lo que Dios nos ha concedido. No sé si hay aquí alguna persona que no ha dado todavía un paso de fe para entregarse a Jesús. Yo quisiera en esta mañana invitarte, si no lo has hecho, el que vayas a Jesús en tu necesidad, pero no solo para resolver tu necesidad o tu problema, sino para encontrar en Jesús al Maestro, al Señor, al amigo, aquel que lo es todo en nosotros. Y para nosotros como creyentes, pensemos, reflexionemos en qué medida la obra y el poder del Espíritu Santo está obrando en nosotros. En qué medida estamos llenos de su Espíritu. En qué medida quizás hemos tapado la botella. Señor, ya tengo bastante, no pongas más. Y necesitamos quitar el tapón y el Señor va a llenar. Porque ese es su propósito. Por gracia, por amor, que los bendiga. Oramos.
Señor, te queremos dar muchas gracias en esta mañana por tu palabra, por las maravillosas y benditas promesas que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has concedido todo lo importante, lo necesario, lo vital para la vida, para nuestra comunión y relación contigo sana, Señor. Queremos pedirte, rogarte, Señor, que tú nos ayudes, que abras los ojos de nuestro entendimiento para poder reconocer las maravillosas riquezas que tenemos en Cristo Jesús, que nos des un corazón tierno, humilde, sumiso a tu palabra y a tu voluntad, para que tú puedas llenarnos de este Espíritu que ya está en nosotros, pero que tenga cada rincón de nuestra vida. Nos ponemos delante de ti, Señor, queremos ser guiados por ti, como personas, como individuos, hombres, mujeres, niños, adultos, como iglesia. Señor, gracias, porque sabemos que es por tu bondad que esto es posible. Derrama tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Que los bendiga. Feliz semana.